Bienvenidos a otro episodio de Salud Cerebral Podcast. Hoy tenemos a una invitada, la doctora Claudia Moreno. Ella es médica y neuróloga de la Universidad del Rosario, docente de posgrado de la Universidad del Rosario y con una segunda especialidad en trastornos del movimiento en el Hospital Clínic de Barcelona. Hoy vamos a tocar un tópico que nos ha gustado mucho con Betty y es hablar de esas diferencias de género en la enfermedad de Parkinson. La doctora Claudia es experta en enfermedad de Parkinson y además debo decir personalmente que es una mujer que admiro mucho por su presencia en el gremio en Colombia. Ella fue la segunda mujer presidenta de la Asociación Colombiana de Neurología, ha sido una líder no solo en las neurociencias, sino también de llevar a las mujeres en el liderazgo en la neurociencia en nuestro país. Bienvenida, Claudia, para nosotras es un honor tenerte aquí y esperemos que podamos descifrar todos estos misterios de la enfermedad de Parkinson y sus diferencias de presentación y de tratamiento en el género masculino y femenino. Muchas gracias, Pilar. Gracias, Betty, por la invitación. Y bueno, pues encantada de estar acá a contestar estas preguntas y tratar de aclarar todos estos temas. Pero muchas gracias por acompañarnos. Voy a tratar de decirle, Claudia, la pregunta obligada que siempre hacemos al principio es que nos cuente un poquito usted cómo llegó a la neurología y justamente qué fue lo que dijo, ay, a mí me gustaría dedicarme a tratar porque la gente tiene movimientos anormales y enfermedades que tienen que ver con el tema del movimiento en las neurociencias. Cuéntenos un poquito esa historia. Pues a ver, neurología, yo siempre quise hacer desde antes de empezar a estudiar medicina. Cuando yo estaba en grado 11 en el colegio, un profesor de física, mi profesor de física nos puso una tarea que era buscar como una noticia que tuviera que ver algo relacionado con la física y la ciencia. ¿Sí? Y en esa época, ya calcularán ustedes hace cuánto, salió la noticia de la válvula de Hakim, del doctor Hakim, que estaba como muy en boom toda el manejo de la hidrocefalia a presión normal con la válvula del doctor Hakim colombiano. Y bueno, puse a leer, yo puse esa noticia y me pareció muy interesante cómo los pacientes o las personas podían mejorar simplemente con aliviarles un poco la cantidad de líquido que tenían en el cerebro y de no caminar, volvían a caminar y les mejoraba la memoria y bueno, todas esas cosas que en ese momento no entendía muy bien. Entonces yo dije, bueno, yo voy a ser médica, ¿sí? O sea, sabía que me gustaba algo de la ciencia, ahí decidí ser médica. Inicialmente pensé ser neuropediatra como todas las mujeres usualmente queremos ser pediatras en algún momento, la mayoría, pero después reflexioné y vi la luz y dije, no, pediatría, no, mejor neurología. Entonces, siempre desde chiquita, como decía el doctor Palacios, desde chiquita la neurología. Y ya nada, siendo neuróloga, en el entrenamiento de neurología, cuando yo estaba en quinto semestre de medicina, había un neurólogo que estaba recién llegado a Barcelona, el doctor Miguel Rueda. Él es uno de el segundo especialista en movimientos normales que llegó al país, o el tercero, si no estoy mal. Él trabajaba ahí en San José, centro, que fue donde yo me entrené. Y el doctor Rueda llevó al doctor Michael Kohler, que venía a un congreso de movimientos de neurología en Colombia y era especialista en movimientos anormales. Y lo llevó a la facultad a darnos una clase, ¿sí? A dar una clase de movimientos anormales, justo. Entonces fue muy emocionante porque fue la primera vez que vi pacientes en videos con movimientos raros, mostraba el pre y el post de los tratamientos. Me acuerdo mucho ahí en el auditorio de la biblioteca del Hospital San José. Y dije, no, ya, convencidísima y más que convencida que iba a ser neuróloga. Y ya cuando era neurología, a medida que iba pasando el tiempo viendo los pacientes con movimientos anormales, que eran de cierta manera un misterio, porque pues no había muchos especialistas en el país en ese momento, estaban solamente el doctor William Fernández, que fue el primero que llegó, el doctor Omar Buritica en Medellín, y el doctor Miguel Rueda, que se dedicó un tiempo a trabajar en clínica y después se fue más un poco por la industria y clínica más particular, más privada. Entonces no veía muchos pacientes. Entonces yo dije, bueno, este tema como que me gusta y ver cómo los pacientes con Parkinson, si uno hace un buen tratamiento, mejoran mucho la calidad de vida, que también me estimuló, ¿sí? Entonces, el doctor Uribe, que era el jefe de programa en ese momento, el doctor Manuel Uribe, me hizo contacto con el doctor Tolosa, que es mi mentor en los movimientos anormales, en Barcelona y me fui a hacer la electiva allá y ratifiqué aún más que quería hacer movimientos anormales y me cambió todo el panorama, que realmente acá en Colombia no teníamos mucha experiencia en el tema, excepto los dos especialistas que habían
trabajando en ese momento. Y bueno, se me abrió el cupo allá en Barcelona. A los 2 años me fui a hacer mi especialidad allá y bien, y se me facilita el tema, se me facilita como el diagnóstico de los pacientes y demás. Y pues ahí estamos. Ya cuando volví ya era la tercera especialista en movimientos normales y ya empezaron a llegar todos los demás y fuimos como formando o retomando un poco el tema en la asociación del grupo de movimientos anormales, del grupo de estudio. Y creo que ha ido creciendo y hoy día ya somos casi 30 subespecialistas en trastornos del movimiento en toda Colombia y creo que funcionamos como un grupo muy unido tratando de trabajar en pro de los pacientes. Entonces, todo fue como así y pues es un tema que me apasiona realmente. A mí me ponen una epilepsia, perdón, doctora Betty, y un Parkinson, prefiero el Parkinson, claramente, y lo disfruto más y se facilita mucho más el tratamiento y ver como el agradecimiento de los pacientes cuando mejoran, incluso pacientes con parkinsonismos atípicos que sabemos no van tan bien, el solo saber que uno los puede acompañar y darles calidad de vida al final de su enfermedad y como acompañarlos en su enfermedad, eso también es satisfactorio cuando los pacientes se van, la familia te llama y te dice, gracias por haberlo acompañado, gracias por haber estado con ellos en sus últimos años. Eso también es satisfactorio. Si bien no podemos curar, podemos dar calidad de vida y eso es importante. De acuerdo. Yo creo que una de las cosas en la neurología que es como el arte de la observación son los movimientos anormales y eso es algo que es como mágico, ¿no? Porque un mismo movimiento uno lo puede interpretar de diferentes maneras y solamente con la experticia y con la observación continua, yo creo que es de las pocas cosas en la neurología que realmente con entrar a mirar al paciente o tal vez llamarlo en la puerta y que se pare de la silla y venga caminando hacia el consultorio, uno hace el diagnóstico y eso es algo, yo digo que es magia dentro de la medicina porque es como ese arte de la observación y es algo muy lindo y es una rama por eso tan interesante y pues que evidentemente pues de las más conocidas es la enfermedad de Parkinson, pero hay una cantidad de enfermedades que afectan el movimiento, sea tanto voluntario como involuntario. Entonces, hoy nos vamos a dedicar de todo ese espectro de enfermedades a la enfermedad de Parkinson y especialmente a hablar como esas diferencias de género, como es la manifestación clínica. Entonces, quisiera que nos hablaras iniciando esto para que las personas que nos escuchan sepan si le da más a los hombres, si le da más a las mujeres, si esto tiene alguna connotación especial en cuanto a la causa. Entonces, quisiera que nos contaras un poquito de eso, como qué tan frecuente es. Ya. En la enfermedad de Parkinson sí se ha descrito que es ligeramente más predominante en hombres que en mujeres en general. Y esto sobre todo cuando está en la edad reproductiva de la mujer. Y esto es por toda la influencia hormonal que tiene. Se cree que los estrógenos tienen cierto factor protector en la enfermedad. Por eso cuando los pacientes pasan a la menopausia ya como que se iguala esa, esa prevalencia. El Parkinson es más o menos, es pues una enfermedad relativamente frecuente. Las de movimientos anormales es la segunda más frecuente después del temblor esencial. Más o menos se cree que aquí en Colombia la prevalencia puede estar entre 1,7 por 100.000 habitantes más o menos. Y bueno, lo que les digo, no hay mayor diferencia a nivel mundial, o sea, en Colombia y el resto del mundo en la prevalencia hombre-mujer, como les digo, es ligeramente más prevalente en hombres que en mujeres. También hay unas diferencias en cuanto a la edad de presentación. En cuanto en hombres se ha descrito que puede empezar un poco antes de lo que aparece en las mujeres y puede ser un poco más agresiva en los hombres que en las mujeres, precisamente por este factor protector que parecen tener los estrógenos. Dentro de los estudios que tú has leído, ¿cómo es ese mecanismo de que los estrógenos protegen contra este tipo de enfermedades? Porque a diferencia del Alzheimer, por ejemplo, la incidencia en las mujeres es mucho mayor y esto es debido precisamente como a este factor hormonal que todavía no se sabe muy bien, pero sí hay algo de poda neuronal con el tema de los estrógenos y el Alzheimer y el beta-amiloide, pero entonces, ¿cómo se comporta ese estrógeno en lo que tú has leído? Que sé que hasta ahora se está investigando de este tema. ¿Cómo se hacen los estudios? ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Que definitivamente podría ser un factor protector ser mujer, evidentemente en esta edad de presentación y ya después casi que se iguala a la de los hombres. Pues a ver, realmente como tú dices, realmente los estudios pues no son muy conclusivos, pero lo que se cree es que hay algún cambio en estos, como disminuyendo todos estos factores inflamatorios que se cree que hay en la enfermedad de Parkinson cuando está empezando.
En cuanto a la etiología de la enfermedad de Parkinson, y aquí es importante decirlo antes de hablar de esto, es que hay muchos factores epigenéticos que están influyendo en que un paciente, en que una persona pueda desarrollar la enfermedad o no. Uno de ellos son los factores hormonales, pero existen los factores genéticos que ya cada día conocemos más, una carga genética mayor y de aparición esporádica, no necesariamente tienes que tener el antecedente genético familiar de la enfermedad. De hecho, vamos a empezar un estudio acá en Colombia. Bueno, en Colombia ya sea hay 2 centros haciéndolo, pero en Bogotá, como el mapa genético de la enfermedad de Parkinson acá en Latinoamérica, porque cada vez vemos que hay más genes involucrados y como te digo, de aparición esporádica, factores tóxicos, factores ocupacionales, y un pedacito de ellos son los factores hormonales. Entonces, los hormonales, lo que se cree es que los estrógenos protegen contra toda esa inflamación que se puede generar secundario a los otros factores que pueden desencadenar la neurodegeneración. Por eso los pacientes cuando ya tienen la menopausia, las pacientes cuando tienen la menopausia y ya no están expuestas a esta influencia estrogénica, pues como que se iguala y empieza como el Parkinson del adulto mayor, ¿sí? Que es lo que vemos en las señoras mayores. Y la evolución en estos pacientes, como no empieza tan temprano, pues lo que vemos es que es un poco más benigna, responden mejor a los tratamientos, ¿sí? En ese sentido, no hacen tanta demencia como pueden hacer o deterioro cognitivo como pueden hacer los hombres que les empieza un poco más temprano. Bueno, pero en general es eso. También uno de los puntos importantes aquí que se ha visto en las mujeres es que hay un mayor riesgo, parece ser, de osteoporosis por el uso continuo de levodopa, más todos los factores hormonales a los que a los que estamos expuestas nosotras. Entonces es un factor que tenemos que vigilar, sobre todo cuando se están haciendo un poco más mayores, ¿no? Doctora, ¿cuáles son los síntomas tempranos, o digamos que una persona vaya a su consulta por enfermedad de Parkinson? Entonces sabemos pues que si ya hay un temblor, usted ve que hay síntomas tempranos diferentes en las personas que tienen Parkinson, digamos, cuando están jóvenes o los Parkinson que aparecen posteriormente, y si usted nota alguna diferencia de síntomas entre hombres y mujeres, pues de pronto con esas diferencias en la edad de presentación, se la toca En la, paciente. sí, en la edad de presentación, lo que te digo, los hombres se puede presentar más temprano, ¿sí? En cuanto a la forma de presentación, los síntomas que se presentan como, como síntoma inicial en general, pues no, realmente una diferencia específica no. Sí depende según el gen que tenga el paciente. Si tiene algún gen asociado, sí puede haber una forma de presentación diferente. Pero en general lo que uno ve en un paciente con Parkinson es la bradiquinesia o la lentitud motora, lo que tienen que tener como primer punto para decir que tienen Parkinsonismo asociado a rigidez y o temblor. La mayoría de los pacientes que les empieza de forma más temprana, esto tanto para hombres como para mujeres, en general pueden ser más rigidoaquinéticos que tremorígenos, ¿sí? Los que le empiezan mucho más temprano. No hay una diferencia específica para hombres o mujeres, sí para la edad. Em, y, y bueno, y la evolución, la respuesta al tratamiento realmente en ambos es la misma. Quizás una de las diferencias cuando uno va a empezar un tratamiento inicial en Parkinson en pacientes jóvenes es que los hombres tienen mayor riesgo de hacer descontrol de impulsos. Entonces uno tiene que ser un poquito más incisivo en hacer ese interrogatorio para definir con qué medicamento vamos a empezar. Porque si es un paciente hombre joven y que además tiene un antecedente de, qué sé yo, de alguna adicción, de tomar licor, de fumar, de ser muy celoso, de ludopatía, pues va a tener más riesgo de descontrol de impulso. Entonces son pacientes que no vamos a iniciar con un agonista dopa, sino que nos vamos directamente con la levodopa. Las mujeres tienen menor riesgo del descontrol de impulsos también, pero igual pueden presentarlo y pues hay que estarlo preguntando en las consultas. Doctora, los pacientes que están rígidos, ¿usted ha visto que va el paciente consultando por ese síntoma o la familia es la que lo lleva y le dice, lo veo raro, lo veo caminando raro, la expresión facial es diferente? ¿Es el mismo paciente en que va solito o usted ve que es más la familia la que lo puede llevar o la pareja o alguien? Bueno, o la familia o la pareja, pero usualmente es un paciente que es remitido de otro especialista. Cuando es el temblor, casi que llegan directo al neurólogo. Cuando es un parkinsonismo rígido-akinético, los pacientes usualmente han pasado por el ortopedista, por el fisiatra, por el reumatólogo,
incluso por el internista, porque la mayoría de estos pueden Dolor. hacer dolor, exactamente, dolor antes de empezar a hacer los síntomas motores. Entonces, casi que, y hay estudios que demuestran que estos pacientes se demoran más en llegar al diagnóstico. Se pueden demorar hasta 2 años en llegar a un diagnóstico de enfermedad de Parkinson y empezar un tratamiento adecuado. Y además siempre está la negación, ¿no? Entonces son pacientes que a la enfermedad neurológica le tienen miedo, ¿sí? Entonces es menos complicado ir al ortopedista o ir al fisiatra, ¿sí? Que es algo que probablemente con alguna cirugía o alguna terapia me puedan curar, a diferencia de lo que puede pasar con neurología. Entonces, casi siempre el paciente en sus primeros meses, primeros años, tienen como negación de lo que les está pasando. Cuando uno hace el interrogatorio, la familia sí ha detectado antes algo diferente al paciente, porque arrastra la pierna o que no balancea el brazo, ¿sí? Como que se le queda pegado o que lo dobla y el paciente no se da cuenta. Ya cuando aparece el dolor o aparece la dificultad para hacer alguna acción es cuando el paciente nota esa discapacidad y por eso el rígido akinético se demora más en diagnosticarse, ¿sí? A diferencia del tremorigio. Hay una pregunta que quiero hacerte con respecto a un comentario que hiciste, y es esta parte de los casos esporádicos y genéticos, porque cuando uno ve a un paciente joven o una paciente joven en la consulta, le pregunta si en caso tal de quedar en embarazo, si comienza muy joven, o si tiene hijos, si la enfermedad de cierta manera se puede transmitir. Eso es una preocupación, creo que todas las personas con Parkinson la hacen, y quisiera que nos contaras esto, que como qué características y qué cosas le vamos a decir a las personas que escuchen este podcast, si hay algún antecedente familiar, qué riesgo tiene la persona de poder sufrirlo o no. Pero esa es una pregunta difícil porque precisamente hasta ahora estamos conociendo eso. Hace unos 10 años decíamos que solamente el 5% de Parkinson tenía un componente hereditario o algún gen involucrado. Hoy día vamos como en el 20%, ¿sí? Porque cada día conocemos más mutaciones y más genes involucrados. Estamos viendo que, bueno, a raíz de algunos estudios que se han hecho colaborativos entre Latinoamérica y otros países, eh, se ha visto que hay genes diferentes en nuestra población a los que se ven allá. Por eso salió este estudio que se llama el LARSPD, que es un estudio que estamos haciendo colaborativo con Cleveland Clinic. Aquí en Colombia está participando el grupo de Cali, de Valle del Lili. En Medellín está el grupo de la Universidad de Antioquia, porque queremos hacer como el mapa genético de la enfermedad de Parkinson en Latinoamérica. Porque no podemos decirle a un paciente que tiene un gen positivo o, una mutación presente más bien, que necesariamente, primero necesariamente va a ser la enfermedad, no lo sabemos. ¿Y cuándo la va a hacer? Tampoco lo sabemos. ¿Sí? O sea, no podemos decirle usted a los 34 años o a los 55 años va a empezar con la enfermedad de Parkinson. No podemos decirle tiene un riesgo ligeramente mayor que el resto de la población para hacerlo. ¿Sí? Sí es cierto que hay algunas mutaciones que son autosómicas dominantes y que se conocen bastante bien, que son casi que ese 5% o menos que ya conocíamos antes, que pues según el gen que está involucrado uno puede decirle, y claramente hay una historia familiar de Parkinson en la familia usualmente. Con los genes esporádicos, como usualmente son mutaciones estas de significado incierto que hasta ahora estamos conociendo, pues el tiempo nos dará la razón. Lo que hacemos con los pacientes y lo que les decimos para invitarlos a participar en el estudio es, estamos haciendo el mapa genético de la enfermedad para saber cómo se comporta y conocer más de la enfermedad. Hay muchos estudios de terapias que están dirigidas hoy día a algunos Parkinson genéticos específicos, ¿sí? Por alteraciones de la alfa-sinucleína y demás, que están como dirigidos a alterar esa mutación para detener la enfermedad o incluso mejorarla, pero pues eso todavía estamos a muchos años de que eso sea una realidad, pero pues hay que empezar por algo y para eso pues hay que conocer la población y por eso estamos en eso. Cuando ellos preguntan si es genético, siempre preguntamos los antecedentes, si tienen el antecedente familiar. Y si tienen el antecedente familiar, pues hay que mirar, como cualquier enfermedad genética, el patrón de herencia que tenga. Ahí sabemos más o menos si va a ser o no. Y siempre les pedimos el estudio genético para saber si son portadores de esa mutación o no y qué riesgo tienen según el gen que esté involucrado. Pero si no tienen enfermedad y es una aparición esporádica, pues no necesariamente va a ser hereditario, porque igual también hay algunas mutaciones que no son hereditarias, simplemente son de aparición. Entonces, simplemente por ahora, esta manera de estudio es lo que le decimos a los pacientes y pues que hagan su vida normal,
Realmente no, no es como en la enfermedad Huntington, que podemos decirle 50% de sus hijos van a tener la mutación y van a tener la enfermedad. En Parkinson, hasta el momento, con ninguno de los genes, por ahora pasa eso. Sí, eso te lo pregunto porque ahora que se nos viene este tema de la medicina de precisión, donde precisamente, como bien lo dice el término, pues yo puedo tomarme una muestra de sangre y mirar mi mapa genético y decirme tengo riesgo de tales y tales enfermedades. Entonces, ya creo que estamos muy pronto, sé que en Estados Unidos lo están haciendo y entonces muchas personas nos preguntan esto, pero definitivamente hay todavía más preguntas que respuestas. Y eso me lleva a otra pregunta y es, tú nos comentabas que el Parkinson, como todos sabemos, puede ser algo, obviamente hay una base genética que me hace susceptible. En la mayoría de los casos hay otros que sí son dominantes y que sabemos que van a desarrollar la enfermedad, pero también hay otros factores que suman, ¿no? Que pueden modificar eso, ese gen y hacerme más susceptible y que desarrolle la enfermedad. Asimismo, factores protectores, como lo vimos los estrógenos en la edad reproductiva de la mujer. Entonces, quisiera preguntarte precisamente esos factores ambientales que hablaste o factores médicos, enfermedades, infecciones que pueden desencadenar y que pueden alterar ese código genético para que la persona, teniendo la susceptibilidad, desarrolle la enfermedad. Entonces, quisiera que nos ampliaras un poquito más esa información para los que nos ven y nos escuchan. Sí, al respecto hay muchos factores epigenéticos que pueden como aumentar el riesgo de Parkinson, por ejemplo, la exposición a pesticidas, en la exposición también a aguas contaminadas, de pozos sépticos y demás. Cuando tú tienes la predisposición genética, pues a hacer el Parkinson o la predisposición a crearse la enfermedad de Parkinson desde que naces, yo siempre les digo, uno la tiene desde que nace. Desde que nace uno sabe que esa proteína a cualquier, a la edad, a X edad, va a hacer la alteración pues, de las neuronas que va a producir la pérdida neuronal dopaminérgica y en algún momento se van a disparar los síntomas. El estrés es uno de los factores más importantes. Yo creo que todos ustedes también han visto que le dicen, no, no es que eso fue después de la cirugía, de la anestesia, que me empezó el Parkinson. Eso fue después del COVID. Muchos le han echado la culpa al COVID y es más como el estrés y la ansiedad que generó la pandemia, más que se pueda demostrar que el COVID aumente el Parkinson en sí. La pérdida de un familiar, o sea, eventos estresantes muy severos pueden disparar la enfermedad. Porque cuando uno hace los síntomas motores de la enfermedad, ya se ha perdido más o menos un 70% de neuronas dopaminérgicas, ¿sí? O sea, nosotros ya tenemos la enfermedad. Años antes, ¿cuántos años? No sabemos, 10, 20 años, no lo sabemos, ¿sí? Pero llega algo que lo dispara y hace que se presenten los síntomas y aparezcan. Los parkinsonismos, por ejemplo, también la exposición a medicamentos bloqueadores de dopamina, ¿sí? Entonces, paciente que tomó, qué sé yo, un neuroléptico haloperidol por mucho tiempo y empezó a hacer parkinsonismo, pero tenía la predisposición para hacer la enfermedad de Parkinson. Y tú lo empiezas a manejar, le quitas el medicamento causal y tú ves que la enfermedad progresa y se empieza a comportar, empieza a hacer síntomas no motores de la enfermedad, o sea, empieza a comportarse como una enfermedad de Parkinson. Lo más probable es que sea una enfermedad que se disparó por el uso del bloqueador de dopa que usó en ese momento el paciente. Se han descrito algunos factores protectores como el consumo de café, por ejemplo, el consumo de cigarrillo, por ejemplo. Algunas poblaciones y hay algunos estudios que los muestran como factores protectores. Yo la verdad nunca lo recomiendo, ni el uno ni el otro. El cigarrillo, pues porque sí, yo siempre digo, si no hacen enfermedad de Parkinson idiopática, van a hacer parkinsonismo vascular porque les va a dar un infarto. Entonces, mejor no, ¿sí? El consumo de café, pues está descrito también en algunos estudios como factor protector de la enfermedad de Parkinson, pero realmente, pues nuestro país es un país muy cafetero, no hemos hecho el estudio acá que yo sepa y que recuerde que haya leído, ninguno ha hecho un estudio al respecto, podríamos hacerlo, de qué tanto café tomaban al día antes de que les diera la enfermedad y ver qué tanto nos protege. Pero, pues la prevalencia y la incidencia en Colombia es igual a la del resto del mundo, entonces realmente pues probablemente no, y aquí tomamos muchísimo café, entonces probablemente no creo que tenga mucho que ver. Mm, en general yo creo que esos serían como los que podemos decir como Doctora, factores epigenéticos. pues buenos días en el estudio, que me pueden ver a mí la corte. Sí, Sí, Betty es un caso control ahí. sí. El café, ¿No tomas café? por otro lado. Muchísimo café, Muchísimo. Ah, caramba. muchísimo.
Yo Bueno, toco, pero estoy intentando porque, bueno, hay otras cositas que no me están dejando. Entonces, la enfermedad de Parkinson es la enfermedad neurodegenerativa que viene en aumento, según los reportes de la OMS, más que el Alzheimer. O sea, mata, digamos, hay más pacientes con Alzheimer, pero viene más en aumento de forma más rápida. Usted misma lo dijo, que esto justamente es una estadística que sale después del COVID. mm, Eh, y entonces ahí me quedan dos preguntas. Uno, pues, si usted tiene alguna idea de por qué pasó eso, si justamente lo que nos dijo del estrés, o hay otro factor que usted pueda decir, está pasando eso, la población está más vieja, al estar envejeciendo, pues aparece más fácil una enfermedad neurodegenerativa. Y le pregunto esto porque yo creo que uno de los síntomas que más temor tienen los pacientes cuando uno tiene la enfermedad de Parkinson, pensaría yo, no solo es perder como la independencia y ese movimiento que crea un estigma, pues que todo el mundo le va a decir que tiene Parkinson, pero creo que es la posibilidad de uno llegar a una enfermedad neurodegenerativa con demencia, o sea, perder como sus capacidades. Entonces quiero saber que nos cuente cuáles son esos factores de riesgo que usted ha visto, porque hay personas que entran como tal en una enfermedad neurodegenerativa con esa demencia y otros no. Y si usted nota diferencias en hombres y mujeres en ese aspecto, porque sí, creo, no sé, también me puede responder si usted nota que ese es como uno de los síntomas que más le preocupa a las familias sí, y al paciente como tal. sí. Bueno, pues eh, al respecto de que se está aumentando el Parkinson en el mundo, sí. De hecho, lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que en 20 años vamos a tener el doble de Parkinson que tenemos ahorita. ¿Qué factores son los que se han aducido? O sea, sí es cierto que estamos viviendo más y es una enfermedad que da a adultos después de los 50 años, y el vivir más pues hace que tengamos mayor riesgo de tener la enfermedad, eso es cierto. Pero también estamos viendo Parkinson en personas cada vez más jóvenes, ¿sí? Cada vez más jóvenes. Hay pacientes de 30 años en que ya les estamos diagnosticando la enfermedad. No sé si es porque ahora la estamos diagnosticando más o porque la estamos viendo o se está presentando más, probablemente, creo yo. El estrés, yo creo que eso es uno de los que más está afectando o alterando pues estas estadísticas y haciendo que se vea más. Y yo creo que hay algún factor también industrial, alguna cosa que estamos comiendo, alguna cosa que estamos, no sé, en los productos del día a día que hace que también esos factores inflamatorios se disparen en el cerebro para presentarse la enfermedad. Em, la otra pregunta que me hiciste sobre la demencia, a ver, Parkinson no es igual a demencia, eso es algo que también hay que dejarle claro a las familias. Los pacientes con Parkinson pueden tener deterioro cognitivo, sí, es cierto. De hecho, el 80% de los pacientes con Parkinson en etapas tempranas pueden tener un leve deterioro cognitivo más relacionado con funciones ejecutivas, es decir, como con inatención, con ejecución de procesos y demás, pero es algo leve, ¿sí? Con el tiempo pueden hacer demencia, sí. Después de 10 años, usualmente los pacientes con Parkinson, un porcentaje que puede variar entre un 20 y un 40% podrían llegar a tener una demencia como tal, como catalogado, pues, como se diagnostica la demencia. Es decir, no todos los pacientes con Parkinson van a hacer demencia. De hecho, la mayoría no hacen demencia. Y cuando hacen este deterioro cognitivo mayor, que ahora se llama, usualmente los pacientes, es una demencia subcortical que es diferente a la demencia del Alzheimer. Entonces, al paciente no se le olvida, yo siempre les digo, a tu papá no se le va a olvidar que tú eres su hija, ¿sí? No se va a olvidar que tú eres tú, no se va a olvidar que él es él, ¿sí? Va a tener más problemas es en ejecución de procesos, en algún toma de algunas decisiones, en inatención. Algunos olvidos sí pueden presentar, pero es más por inatención, eso es cierto. A veces, un porcentaje pequeño se puede asociar también con la otra enfermedad neurodegenerativa más común, que es la enfermedad de Alzheimer, que ahí sí ya se nos complica un poco el asunto. Mm, Pero, pero, pero pues yo siempre lo que les digo es no piensen en que el paciente, en que Parkinson es igual a demencia. Hay deterioro cognitivo, pero es un deterioro cognitivo que se puede manejar. Sí, se puede manejar con terapia ocupacional, con algunos medicamentos. Y cuando llegan a la demencia asociada al Parkinson, que es diferente a la del Alzheimer, pues también hay formas de manejarlos y darles buena calidad de vida. Lo que sí es cierto es que algunos pacientes pueden hacer psicosis por los medicamentos, que ahí sí nos complica un poquito el asunto y nos hace que tengamos que bajar medicamentos dopaminérgicos, pues para controlarles esto. Y esto pues es a costa, por supuesto, de los síntomas motores del paciente. Pero sí, uno de los miedos más grandes de los pacientes es eso, ¿no? Parkinson igual a demencia o Alzheimer, ¿no? Piensan que es lo mismo, que es la misma enfermedad. Sí, esto me abre perfecto el escenario para hacerte la siguiente pregunta.
y es que muchas veces se conoce comúnmente la enfermedad de Parkinson como un trastorno del movimiento, ¿no? Este temblor, la rigidez, la alteración de la marcha, la lentitud del movimiento, pero muchas veces se omiten los síntomas que no involucran la motricidad, los síntomas no motores, que en mi parecer muchas veces causan hasta un mayor impacto a veces en la calidad de vida. Entonces quisiera que nos hablaras, uno, de esos síntomas no motores de la enfermedad y dos, si hay alguna diferencia entre hombres y mujeres en la manifestación, la gravedad de los síntomas no motores. Sí, bueno, síntomas no motores uno puede ver incluso desde que antes de que aparezcan los síntomas motores de la enfermedad. Como les contaba, pues ya hay muchas neuronas que se han muerto antes de que empecemos a hacer el parkinsonismo, los síntomas motores como tal. Y estos síntomas son básicamente trastornos del sueño, en trastornos de la conducta del sueño REM, que son sueños vívidos. Entonces son pacientes que empiezan a moverse, a vivir el sueño, a dar patadas durante el sueño, a gritar. Depresión es un síntoma premotor muy prevalente y este síntoma sí es uno de los que más predominan mujeres, a diferencia de los hombres, y la ansiedad. La ansiedad es más predominante en mujeres que en hombres con enfermedad de Parkinson. Eso es quizás uno de los síntomas que más predominan. El estreñimiento también es uno de los síntomas premotores más frecuentes, son como los tres. Trastornos de la conducta de sueño REM, depresión y estreñimiento son los tres más frecuentes como premotores. También se puede ver hiposmia o falta de olfato, que se puede ver, como te digo, antes, pero la mayoría se empieza a presentar después de los síntomas motores de la enfermedad. Síntomas sensitivos, a lo largo de la enfermedad aparecen una cantidad de síntomas. Síntomas sensitivos, empiezan a tener hormigueos, pueden haber dolores de características neuropáticas como sensación de ardor en los pies, por ejemplo. El dolor articular a veces es la primera manifestación de la enfermedad, como lo comentábamos al comienzo. El 21% de los pacientes lo pueden manifestar como primer síntoma de la enfermedad. Bueno, otras alteraciones del sueño, insomnio, hipersomnio al otro día cuando no han dormido muy bien, por los mismos medicamentos pueden hacerlo también. Incontinencia urinaria, cuando ha pasado muchos años de enfermedad, usualmente después de 5 años, usualmente después de los 10 años ya puede haber unos síntomas urinarios relacionados con incontinencia urinaria. Los problemas cognitivos, como contábamos, son muy frecuentes desde el comienzo, con la inatención, a veces que dicen es que esto es muy despistado, entonces tú le tienes que decir tres cosas, las cosas 3 veces para que las fijen. Es que hay un montón. Piel seca, de la piel, pueden hacer piel seca, hacen seborrea, hacen como, pueden tener mucha caspa, esto es por la misma piel seca, el cuero cabelludo seco, entonces hay que darles recomendaciones de hidratarse muy bien, usar champús hidratantes para evitar esto. Y por supuesto los síntomas psiquiátricos, no solamente la depresión y la ansiedad, sino que con el tiempo algunos pacientes, como les decía, pueden hacer descontrol de impulsos, si es que les da por compra compulsiva, por ser muy celosos, hipersexualidad, apostar, ludopatía. Este sí es mucho más frecuente en hombres que en mujeres, pues en mujeres también se puede ver, pero este es más frecuente. Y dentro del descontrol de impulsos sí hay una diferencia. Uno ve que los hombres son más celosos que las mujeres, por ejemplo, más hipersexuales que las mujeres. Las mujeres nos da más es por la compra compulsiva y por la comida compulsiva. ¿Sí? Los hombres son como descontroles de impulsos diferentes según el género. Bueno, y la disfunción eréctil, que también se puede ver tanto la disminución de la libido como la disfunción eréctil, que pues, se ven en etapas un poco más avanzadas y a veces también hay que tener en cuenta que no solamente por la enfermedad, sino también relacionado con algunos medicamentos, ¿no? Algunos de estos síntomas no motores que presentan los pacientes. Entonces siempre hay que preguntarlos porque a veces nos centramos en la parte motora y como tú dices, los síntomas no motores pueden ser mucho más incapacitantes que la parte motora y ser la primera manifestación de una fluctuación motora que nos obliga a decir, oiga, tiene que corregir algo en el tratamiento para evitar que el paciente, o sea, que nos avisa que la dopamina se está bajando, para evitar que el paciente entre en esas fluctuaciones motoras que pueden ser muy incapacitantes para el paciente, ¿no? Tú que te entrenaste en España durante esta segunda especialidad que hiciste en trastornos del movimiento, como casi todos estos síntomas no motores son más que todo psíquicos, comportamentales, ¿ves que hay alguna diferencia cultural o podemos decir que posiblemente esto sea asociado a la enfermedad? ¿O viste que de todas maneras sí había una influencia cultural en esto? No, yo creo que sí hay influencia cultural. Definitivamente, yo creo que en los síntomas, sobre todo en estos síntomas de descontrol de impulsos,
La diferencia cultural es muy grande porque, bueno, las mujeres acá en Latinoamérica, en Colombia, somos un poco más, como dijimos, pudorosas y reservadas, yo creo. Sí, las europeas son un poco más frescas en expresar sus emociones y demás. Entonces yo creo que aquí, por ejemplo, la hipersexualidad no nos la cuentan mucho. ¿Sí? La otra cosa es que aquí el marido eso no le afecta, la hipersexualidad, entonces no se la cuenta porque a veces los síntomas, estos síntomas psiquiátricos se los cuenta es el cuidador, ¿no? La pareja, no el paciente. Para el paciente todo está perfecto, todo está bien. Entonces ustedes ven que las mujeres dicen, no, este está con hipersexualidad, está muy celoso. Cuando uno le pregunta al hombre, dice, no, normal, ¿sí? Allí, digamos que las mujeres sí le cuentan a uno, por ejemplo, en Europa que la libido está aumentada, por ejemplo, ¿sí? La pornografía también la tenían más aumentada, que lo que puede pasar acá en estas zonas geográficas. Somos un poco más pudorosas, yo creo, o no lo cuentan, no sé, ¿sí? Porque uno les pregunta a todos igual, ¿sí? Pero no lo cuentan. Pero sí, yo creo que cambia por la cultura. Y en clases sociales, no más lo ves, en clases sociales tú lo ves. ¿Sí? Es diferente una señora del campo probablemente que no está expuesta como a todas estas redes, a toda la publicidad. Entonces, por ejemplo, compra compulsiva, probablemente la señora no va a hacer tanto. Aquí la señora que sí tiene la tarjeta de crédito, 3 tarjetas de crédito, pues tiene cómo gastarlas y cómo hacer todo eso. Entonces, probablemente el descontrol de impulsos sí cambia según el entorno social en que vivamos. Esto me lleva a otra Bueno, pregunta que habíamos, tal vez algún momento hemos leído en estos temas de salud pública y enfermedad neurodegenerativa, y se hablaba que de cierta manera la enfermedad de Parkinson era más prevalente en estratos socioeconómicos bajos. ¿Tú qué has leído eso? ¿Qué nos puedes contar de eso? Si esto es solamente una teoría o simplemente por la falta de acceso a diagnóstico temprano, o si hay realmente factores nutricionales o ambientales o de estimulación cognitiva que de cierta manera puedan influir. No, realmente, bueno, probablemente si miramos los factores epigenéticos que hablábamos, pues son pacientes, si son pacientes que trabajan en el campo, están expuestos a pesticidas, a los pozos sépticos, a estas cosas, pues probablemente tengan más un factor de riesgo mayor, pues para este factor que puede hacer que tenga más Parkinson. Pero por lo general, yo creo que uno lo ve muy parecido en estratos altos y estratos bajos. En cuanto a la parte cognitiva, sí, yo creo que es igual que en el Alzheimer, ¿no? Si tú tienes más reserva cognitiva, pues el deterioro cognitivo lo vas a notar menos o lo vas a notar más tarde o tienes más herramientas para manejarlo con las terapias que usamos, ¿no? uno de los síntomas que más problemas da a los pacientes son los síntomas disautonómicos, digamos a veces en estadios, pues que dependiendo de la clasificación pueden aparecer de forma temprana, pero generalmente los vemos de forma tardía o en formas como atípicas. Y puede ser uno de los síntomas como más difíciles de tratar. Me gustaría que nos contara un poco cuál ha sido su experiencia en estos síntomas, si lo ve más en qué pacientes y si hay formas de controlar, porque digamos que es síntomas como que los pacientes empiezan a caer, digamos como que dice, bueno, a veces puede aparecer el dolor, o que es que los pacientes empiezan a caer. ¿Qué tan frecuentes son esos síntomas y en qué momentos empiezan a aparecer y cómo se pueden tratar? En cuanto a la disautonomía en el Parkinson, pues uno desde el comienzo puede ver algo de disautonomía leve en algunos pacientes. A veces uno lo nota cuando empiezas a dar los dopaminérgicos, sobre todo la levodopa, y los pacientes empiezan a hacer hipotensión con la medicación. Entonces es un paciente que tú sabes que va a hacer disautonomía molesta más adelante y toca empezar a tomar medidas. Usualmente los pacientes con Parkinson que tienen hipertensión con el tiempo, uno termina bajándole a la mayoría los medicamentos antihipertensivos o quitándoselos porque hacen bastante hipotensión ortostática, no solo por la disautonomía que tiene la enfermedad, sino por los medicamentos. Cuando es tan severa y es Parkinson, usualmente lo hacen después de 5 a 10 años, no lo hacen tan temprano. Si tú ves unas intolerancias leves al comienzo y también depende del tipo de Parkinson, de Parkinson que tengan. Algunas jóvenes con algunos parkinsonismos genéticos pudieran hacer un poquito más de disautonomía, eso está descrito, pero lo usual es que lo hagan en etapas tardías de la enfermedad, después de 5 o 10 años usualmente de haberse presentado los síntomas motores de la enfermedad. Son bastante difíciles de tratar, bastante difíciles porque
una de las disautonomías más frecuentes, como te digo, es la hipotensión ortostática y sí o sí tenemos que darle levodopa para tratar la enfermedad. Y a veces no podemos subir las dosis de levodopa porque les baja mucho la tensión arterial. Entonces, desafortunadamente, pues tenemos pocos medicamentos para tratar eso. Algunos de los que habían ya se fueron del país. El miodrine creo que ya no se consigue. La droxidopa la autorizaron, pero pues no llegó una presentación muy alta, no ha llegado la presentación con la que uno inicia, entonces es bastante complejo. Contamos con la fludrocortisona para mejorar la tensión y pues lo que usualmente yo les doy son medidas antisíncope, ¿no? Entonces medidas de compresión elástica, mantenerse hidratados, comer un normalito de sal, levantarse despacio, bueno, todas las medidas antisíncope que damos, no acostarse con la cabecera completamente en 0 grados, sino un poquito más elevada para evitar esos cambios bruscos de posición. Esto es lo que hay que hacer. La sudoración, por ejemplo, que también se considera un síntoma desautonómico, es de lo más difícil de tratar, sobre todo cuando les da por la noche. Es complicadísimo, o sea, más que medidas de cambiarse la pijama, usar sábanas de seda, que eso ayuda a disminuir un poquito la sudoración, no podemos hacer mucho más. La salivación, podemos, que también hacen mucha cianorrea en etapas avanzadas de la enfermedad, podemos usar toxina botulínica, es así, tenemos opciones terapéuticas en parótidas o en las submandibulares. Yo recomiendo usar unas de las dos, o parótidas o submandibulares, no las dos al tiempo, porque pueden causar lo contrario, ¿no? Boca seca y terminar con aftas y infecciones en la boca. A veces también uno les puede decir que chupen o que estén comiendo dulcecitos ácidos, eso ayuda a, a estimular, producir saliva y pasar la saliva, porque la cialorrea se les da también porque pues producen saliva, pero también no pasan la saliva, ¿no? Les queda como acá, se les olvida que tienen que pasar, entonces hay que hacer también terapia de lenguaje y eso también les ayuda. Y pues ya el tema de disfunción eréctil y demás, pues ya son temas que los tratamos con los urólogos y también te pueden ver desde etapas tempranas, incluso algunos de los medicamentos pueden empeorarlas, ¿no? Los agonistas DOPA pueden empeorar, bajar la libido y causar también disfunción eréctil en algunos pacientes. Entonces, pues no es razón para no darla, pero sí para tratarlo en conjunto con el urólogo. Justo porque nos empezó a hablar un poquito del tratamiento y es que pues hasta ahora creo yo, me dice si no es así que todavía la levodopa-carbidopa pues obviamente es como el medicamento de elección, por lo menos para los pacientes que empiezan un Parkinson después de los de 55, 60 años, usted me corregirá. ¿Qué medidas no farmacológicas cree usted que en este momento tienen algún grado de evidencia? Estoy hablando de la actividad física, de los tipos de alimentación, o sea, ¿hay algún tipo de alimentación que pueda potenciar el efecto de los medicamentos, sobre todo por esta teoría alrededor del Parkinson y la microbiota intestinal? Eh, ¿Qué remedios no farmacológicas cree que realmente le sirven a los pacientes cuando ya tienen el diagnóstico? Porque pues podemos hablar de prevención, pero cuando ya tenemos el diagnóstico, ¿qué cosas tal vez podrían retrasar o ayudar a los pacientes cuando con el tratamiento? Sí, ya una vez teniendo diagnóstico, la dieta mediterránea, si no la llevaban antes, puede ser de utilidad para, para hacer que respondan mejor a los tratamientos y vaya un poco más lenta la enfermedad, igual que el ejercicio. El ejercicio, sobre todo el ejercicio aeróbico, está demostrado que ayuda a que los pacientes, como que las neuronas respondan mejor a los tratamientos que estamos dando y lo mismo la dieta mediterránea. Y en cuanto a medicamentos que pueden optimizar la respuesta a la terapia, con la levodopa, por ejemplo, hay que tener varias precauciones. Una, que toca darla lejos de las comidas que tienen proteína, porque la levodopa compite con las proteínas para la absorción y siempre gana la comida, entonces pues va a absorberse menos levodopa de la que estamos dando. Entonces, la recomendación es siempre que esté 1 hora lejos de las comidas que tienen proteína. Y yo lo que le digo a los pacientes es que tienen que tomarla a las horas que nosotros les cuadramos para que sean horas exactas. Digamos, si le decimos que empieza a las 6 de la mañana y la siguiente toma le quedó a las 10 de la mañana y la otra a las 2 de la tarde, pues el desayuno lo acomoda en esas horas, ¿sí? Que queda entre 7, 8 o 9 de la mañana para que no se junte con la levodopa. Y no ajustar la levodopa al horario de la comida. Es decir, hay pacientes que dicen, no, yo desayuno y a la hora me tomo la levodopa. Pero ¿a qué horas desayuno, no? A veces a las 8, a veces a las 9, a veces a las 10. Entonces, los horarios de levodopa también son muy fluctuantes y no tienen como esos niveles que nosotros buscamos con horarios estables de levodopa y dosis estables de levodopa, es que hagan una estimulación dopaminérgica continua en el cerebro para evitar
que hagan estas fluctuaciones motoras, que son esas subidas y bajadas del efecto de la medicación, que es lo que en últimas, con el tiempo, va a complicarle la vida a los pacientes. Mm, También tomar la levodopa con vitamina C, jugo de naranja, limonada. Estas cosas le ayudan, la vitamina C mejora la absorción de la levodopa, ¿sí? También se recomiendan las bebidas carbonatadas, entonces a veces cuando tienen muy mala absorción, uno les recomienda que hagan vitamina C de esta efervescente con agua y con eso se tomen la levodopa, ¿sí? No que la diluyan, pero sí que se tomen con eso la levodopa cada vez que les toque. Básicamente eso. Y en cuanto a la microbiota, lo que recomiendan en últimas es tratar de mantener como una flora bacteriana buena, y para eso lo que recomiendan son los probióticos. Y tomar de vez en cuando probióticos, pues podría ayudar a mantener como esa flora bacteriana buena para evitar como la progresión de la enfermedad o la presentación de la enfermedad, porque ya sí, ya, porque la teoría de la microbiota es que ahí inicia la enfermedad. Entonces, si ya la tenemos, pues ya en teoría no nos funcionarían los probióticos, pero sí le ayuda para el estreñimiento, por ejemplo, y para otras cosas adicionales, ¿no? ¿Siempre usted los manda los probióticos o todavía no? No, todavía no. No, no, todavía no. Ya le quería ¿verdad? Sí. Bueno, saliéndonos un poquito del tema del tratamiento, de pronto si tiene algo que ver, como estamos hablando de las características por género, ¿qué pasa con el Parkinson y el embarazo? Hay muchas enfermedades neurológicas que el embarazo es un factor protector. Hay otras que no pasa nada, el curso de la enfermedad sigue igual, pero si quisiera, o hay otras que se pueden desarrollar en el embarazo o que empeora. Entonces quisiera que nos hablaras un poquito de eso. ¿Qué pasa en el Parkinson y en el embarazo en una mujer que Sí, tenga este diagnóstico? lo que está escrito es que puede empeorar un poquito el Parkinson porque nos obliga a tener que retirar algunos de los medicamentos, ¿sí? El único medicamento que parece ser seguro durante el embarazo es la levodopa, nada más. Entonces, si la paciente además tenía agonistas dopa, inhibidores de la MAO, amantadina, qué sé yo, tenemos que sí o sí retirar. A veces podemos ajustar la dosis de levodopa y compensar ese retiro de medicamentos, a veces no, a veces las pacientes están con la dosis máxima de levodopa y no podemos subirle más, pero tenemos que quitarle los medicamentos para evitar la teratogenicidad. Entonces, sí lo que ve uno es que hay un leve empeoramiento y también por los cambios hormonales que se pueden ver durante el embarazo. Entonces, sí se está descrito un leve empeoramiento durante el embarazo. No mayor, pero sí leve. Que se dispare la enfermedad o que se presente la enfermedad una vez el paciente estaba embarazado, realmente, pues no he tenido pacientes que les pase, no hay artículos que te digan que el embarazo sea un factor disparador de la enfermedad, no, como puede pasar, por ejemplo, en algunas distonías y en algunas coreas, que sí, el embarazo puede ser como el desencadenante de la enfermedad. Aquí realmente que yo sepa, no está descrito. Y pues lo que se recomienda es que la paciente esté con levodopa, que lleve su embarazo lo más normal posible y se puede incluso hacer un parto normal. He tenido algunas pacientes que han hecho parto normal teniendo Parkinson. Ahí la única recomendación que les hago yo a los ginecólogos es déjenle la levodopa, no la dejen en ayuno total. Sí, si le toca la levodopa, un poquitito de agua y la levodopa para que les colabore durante el parto y se puede llegar a un parto feliz y sin problemas con el bebé. Y lo mismo durante la lactancia. No parece haber ningún problema de seguir con levodopa, solamente levodopa, mientras la paciente esté lactando. ¿Cuál es la recomendación? Apenas se pueda retirar la lactancia, empezar los otros medicamentos para mejorar los síntomas motores de la paciente. Entonces, algunas incluso prefieren no lactar porque están tan mal que pues necesitan los otros medicamentos, entonces se empieza rápidamente. Ahora, ¿qué tan frecuente ha visto el Parkinson asociado con enfermedad de Alzheimer de pronto en mujeres o en hombres? ¿Es común o Afortunadamente no es común. Afortunadamente no es común, es menos del 5% la asociación de uno y el otro. Y usualmente lo que uno ve, porque es que a veces uno no sabe si es enfermedad de Alzheimer con parkinsonismo, ¿sí? Uno puede verlo, o sea, que el parkinsonismo se asocia a la misma neurodegeneración del Alzheimer y claramente pues, no responde a levodopa ni a algún otro medicamento, o enfermedad de Parkinson asociado a enfermedad de Alzheimer, que es diferente. Hacer el diagnóstico yo creo que es bastante difícil, y más en nuestro medio que no contamos con estudios funcionales, porque con los estudios funcionales uno pudiera ver dónde está la alteración, si hay alteración en el receptor de dopamina o no.
Si hay alteración en el receptor de dopamina, pues es un Parkinson con además enfermedad de Alzheimer. Si no hay alteración en el receptor de dopamina, pues es una enfermedad de Alzheimer con Parkinsonismo asociado, ¿sí? Que es diferente. Y cuando uno ve pacientes que tienen enfermedad de Parkinson y con el tiempo, mucho tiempo después, años después, estoy hablando, empiezan a hacer la enfermedad de Alzheimer, es porque aparece una demencia tipo Alzheimer, aparte del deterioro cognitivo subcortical que vemos comúnmente en la enfermedad de Parkinson. Pero yo creo que hacer la diferenciación es muy complicado, sobre todo cuando empiezan los síntomas muy cerquita. Es bastante complicado, pero afortunadamente es raro. Tengo, no sé, Pili, vas a hacer más preguntas. Yo tengo muchas, pero no sé si quieres hacer tú más preguntas para ir cerrando con la doctora. No, yo creo que ya vamos cerrando. Yo también tengo muchas, por eso aclaré que no era la primera vez que íbamos a invitar a la doctora Claudia. Creo que la enfermedad de Parkinson y en general los trastornos del movimiento tienen muchos tópicos. Siempre al final, entonces, queremos como que nos cuente, por ejemplo, si yo soy una persona que recibe un recién diagnóstico de enfermedad de Parkinson, joven o no, mayor o no, ¿cuáles serían las principales recomendaciones que usted le daría a ese paciente, no solo en términos de ajustes en su vida cotidiana, no sé, en su vida laboral, algunos cambios en su casa, a nivel de sus hábitos? ¿Qué recomendaciones y también en términos de, obviamente, de tratamiento médico le diría usted a ese paciente para que las cosas fueran mejor y el pronóstico fuera mejor para esta persona? Bueno, pues que si no hace ejercicio, que empiece a hacer ejercicio, ¿sí? No es necesario estar tan comprometido desde el punto de vista motor para empezar a hacer terapia o algún tipo de ejercicio, sino que desde el comienzo empezar a hacerlo porque el ejercicio sí ha demostrado que el Parkinson va un poco más lento y responde mejor a los tratamientos. Y el ejercicio recomendado, como les decía, que tenga algo de ejercicio aeróbico, hagan estiramientos y demás. Hacer una dieta sana, idealmente dieta mediterránea con antioxidantes, aceite de oliva, aceitunas, almendras, nueces, cosas que tengan omega 3 también les ayudan, pescados, tratar de quitar las carnes rojas, porque las carnes rojas primero tienen muchos oxidantes, demora mucho en el intestino para procesarse, aumenta el estreñimiento que ya tienen muchos de los pacientes cuando hacen los síntomas y no deja que se absorba la levodopa si tienen levodopa, porque demora mucho ahí a pesar de esperar la hora juiciosos para tomar el medicamento. Entonces, tratar de empezar a quitar la carne roja y comerla muy de vez en cuando. Estimular la parte cognitiva, sobre todo el tema de atención, con muchos juegos de mesa, todos estos sopas de letras, sudokus, toda la parte cognitiva es muy importante desde el comienzo porque si bien no hacen, como les decía, una demencia como el Alzheimer, sí pueden hacer un deterioro cognitivo mayor subcortical, que pues es un tipo de demencia asociada al Parkinson, que se puede prevenir y retrasar un poco si tenemos mayor reserva cognitiva. Entonces, aprender alguna actividad nueva, ¿sí? Eso también les ayuda bastante. Y bueno, y llevar el tratamiento juicioso con los horarios y las dosis y no experimentar de estar quitando y poniendo medicamentos, sino ser muy juiciosos con el tratamiento. Si uno, yo siempre les digo a mis pacientes que depende cómo uno trate el Parkinson al comienzo, así se va a portar el Parkinson después. Entonces hay que ir poco a poco. ¿Sí? Esto es un paso a la vez. Depende de la etapa de la enfermedad, uno va empezando uno u otro medicamento o haciendo combinaciones de medicamentos. Siempre que les ofrezcan cosas alternativas como estas famosas agujitas de, con imanes que están ofreciendo últimamente, preguntar si células madre, pues no, porque pues son terapias que, o sea, ofrecen de todo en el mercado, pero realmente no han demostrado vista científico que puedan ayudar a la enfermedad, ni a tratarla, ni a prevenirla, ni a parar la progresión, ni mucho menos curar. Entonces hay que tener mucha cautela con eso porque pueden perder mucho dinero experimentando con esas terapias. Siempre que me preguntan, yo les contesto, cuando me preguntan, ¿y puedo tomar no sé qué? Le digo, bueno, no te hace daño, ¿sí? Pero si no le hace daño, pues les digo, no le hace daño, pero pues claramente no le va a funcionar. Pero sí ser como muy críticos cuando les ofrezcan esas terapias alternativas porque no, muchas de esas son engaños que realmente no llevan a nada y que cada paciente es diferente. No se comparen con el paciente de al lado, con el vecino que tiene Parkinson o con la mamá si tuvo Parkinson o con el hermano.
Yo he tenido pacientes gemelos con Parkinson que se portan completamente diferentes, que responden diferente a los tratamientos, que toleran diferente los tratamientos, que tienen combinación diferente de medicamentos. Entonces, cada paciente es uno diferente y que el Parkinson pues no es la vida de ellos, es un pedacito de la vida. Yo siempre les digo que sigan su vida normal, que sigan trabajando, sigan produciendo, sigan haciendo, disfruten la vida lo más que puedan y pues si trabajamos juntos en el manejo juicioso de la enfermedad, van a tener calidad de vida hasta el final. Y lo otro es que de Parkinson no se muere nadie. Se muere con Parkinson, pero no de Parkinson. ¿Sí? No acorta la esperanza de vida si está bien tratado el paciente. Entonces, la clave está es en seguir las recomendaciones para estar lo más estable posible la mayor parte del tiempo. Y tenemos todas las terapias o la mayor cantidad de terapias que hay en el mundo acá en Colombia para poderles ofrecer, pues hasta el momento, si el gobierno no lo permite, seguir dándoles medicamentos a los pacientes. Sí, son costosas. Este ha sido un pero grande que hemos tenido en los últimos meses, que no les dan el medicamento y ha sido difícil el acceso al medicamento y los pacientes ven el retroceso, ¿no? Entonces, no sé, seguir trabajando para para que ojalá les den los medicamentos adecuados a los pacientes. Pero ¿hay algún alimento que puedan consumir más las personas con Parkinson que mejore los niveles, pues digamos, a nivel de dopa o algo? No sé si estoy diciendo algo muy raro. No, Pues, a ver, ¿qué uno puede hacer además de todas las recomendaciones que usted ha hecho? Sí, bueno, que se traten con vitamina C, que no tomen proteína, mm, cerca. realmente, pues a ver, siempre le preguntan, ¿no? ¿Qué puedo comer que tenga levodopa? Hay una haba que es la Mucuna pruriens, ¿sí? Que aquí en Colombia se llama el ojo de buey, que tiene levodopa, es un frijol grande, gigante. Habría que hacer una sopa de eso gigante, ¿sí? Para poder tener unas dosis adecuadas de levodopa, sacar un gramito de levodopa o algo así. Entonces, realmente yo no, pues no la aconsejo, ¿sí? Es que coman avance, eso tiene algún poquitico de levodopa, de dopamina, ¿sí? Venden la Mucuna pruriens en el mercado. Realmente tampoco la recomiendo porque viene solo levodopa, no viene con carbidopa ni con benseracide, que son componentes importantes o sustancias importantes para inhibir unas enzimas y evitar los efectos secundarios de la levodopa a nivel periférico. Entonces, sí, a veces es cuando los pacientes nos llegan y están con levodopa y además toman mucuna pruriens, entonces nos están alterando los niveles de dopamina y ahí sí que las fluctuaciones motoras se descompensan. Entonces, la verdad, yo no recomiendo esos suplementos de dopamina. No me gustan, excepto que no toleren por nada del mundo pues la levodopa. Pero bueno, yo creo que habrá un paciente en toda, no, dos pacientes en toda, llevo ya 18 años trabajando solo Parkinson y yo creo que habrán sido dos pacientes que no toleraron la levodopa, o sea, uno con paciencia, titulándola despacio. O sea, cuando llega un paciente con un Parkinson leve, leve moderado, uno se puede demorar unos 2 a 3 meses en estabilizarlo. Y un Parkinson severo que a veces le llega a uno, moderado severo, no se puede demorar hasta 6 meses en llegar a una dosis adecuada y que el paciente tolere para que tenga buena respuesta. Entonces, lo primero es darles esa indicación de que tengan paciencia, que no hay el medicamento mágico que yo se lo dé ya y le quite la enfermedad, porque primero hay que tolerarlo. ¿Sí? O sea, la levodopa sabemos que cuando lleguemos a las dosis va a mejorarle, pero pues hay que tolerarlo y parece que hay que empezar dosis despacio. Entonces, algunos no tienen paciencia, pero si uno les explica, todos terminan colaborando con eso. Entonces, estos suplementos, para no desviarme del tema, realmente yo no los recomiendo porque los puedes compensar más. ¿Sí? Más que la dieta mediterránea como efecto antioxidante y la vitamina C para mejorar los niveles de levodopa. Gracias, doctora. Yo creo que ya llegamos como al final porque si seguimos acá, yo creo que puedo seguir preguntándole todas las... Doctora, ¿quiere decir algo adicional? ¿Quiere dar una recomendación adicional a lo que ha dicho? ¿Comentar algo que se nos haya pasado que sea importante en este momento sobre la enfermedad de Parkinson? Simplemente que hay momentos para cada uno de los tratamientos, que para cada paciente es diferente. Que si tienen dudas, pues siempre esto lo debe manejar un neurólogo, es la otra cosa importante. Esto yo creo que no es un manejo ni para médico internista, ni para geriatra, ni para médico familiarista. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad que debe manejar el neurólogo clínico, porque tiene muchas aristas, como vimos, no solamente la parte motora
Y no es tan fácil como ponerle bodopa y darle la fórmula, tómese 3 veces al día, no. Hay que saber cómo darla, hay que saber cuándo darla, hay que saberla cómo combinarla, cómo combinar los medicamentos. Y esto los médicos no neurólogos no lo conocen muy bien. Entonces, a veces los pacientes terminan muy descuadrados por eso. Entonces, siempre consultar a un neurólogo y pedir que los manden a un neurólogo cuando tienen el diagnóstico o la sospecha de enfermedad de Parkinson. Y por otro lado, no todo es Parkinson, ¿no? No todo lo que tiembla es Parkinson. Entonces, Ujú. también hay que tener en cuenta eso, no todo el que está rígido tiene Parkinson. Entonces, eso también hay que tenerlo en la cabeza y por eso es importante que el neurólogo sea el que lo valore y que haga el diagnóstico y lo oriente. Porque nos han llegado pacientes con temblor esencial manejados como Parkinson por médicos internistas, por ejemplo. Entonces, también el decir Parkinson le cambia la vida a uno a pesar de que puede tener un buen futuro si uno lo sabe manejar bien. Aquí haciendo mi lista de chequeo de temas, se nos olvidó ahora y te pido que hables como muy brevemente y es si la medicación o la enfermedad tiene alguna connotación especial con la anticoncepción, ya que estamos hablando como de ciertos tópicos en diferencia de género, si hay alguna recomendación que las personas deben tener en cuanto a la terapia anticonceptiva y la enfermedad o el tratamiento. No, que yo recuerde, no. O sea, realmente una mujer con enfermedad de Parkinson puede tener pues su terapia anticonceptiva normal que le mande su ginecólogo. O de Realmente no, reemplazo en el no caso de la habría menopausia. o de reemplazo hormonal. El reemplazo hormonal no es que vaya porque eso también se ha visto, eso sí los estudios lo han demostrado, el reemplazo no la va a proteger, ¿sí? O sea, no va a hacer que no le dé Parkinson, si le va a dar, le da. ¿Sí? Los estrógenos tampoco es que no vaya a ser que no le vaya a dar, sino que hace que sean menos severa la enfermedad, como les digo, y que pues sí puede ser, puede hacer que aparezca un poco más tarde, ¿no? Que es lo que puede pasar. Pero ya cuando tienen la menopausia, dar el reemplazo hormonal no le va a servir para hacer que la enfermedad vaya más lenta o vaya mejor. Eso sí ya está demostrado. Los estrógenos de reemplazo no cambian el curso de la enfermedad. O sea, le va a dar lo que tenga que dar. Bueno, bien, yo creo que hemos aprendido hoy muchas cosas, muchas recomendaciones y consejos de la experta, teniendo en cuenta también estos tópicos importantes de acuerdo a la persona que llegue al consultorio o a ese familiar que pueda estar afectado. No es la primera vez, nos quedan todavía muchas preguntas que creo que vamos a ir resolviendo en la medida de este podcast, que nos quedan muchos episodios todavía este año. Y bueno, este tema de los trastornos del movimiento creo que ocupa un gran capítulo de la neurología clínica. Te agradecemos muchísimo este tiempo. Te agradecemos que nos des toda esta expertise que tienes de tantos años en el manejo de estas enfermedades. Y a los que nos están escuchando, suscríbanse al canal, activen la campanita para que cada vez que subamos un episodio puedan saber de qué vamos a hablar para mejorar el cerebro, para entender el cerebro. Comenten qué temas quisieran, qué dudas quedaron de este podcast para nosotros después poderles resolver las preguntas y compartan con un amigo o familiar que le interese esta información.